¿verdad?, pueda tener la oportunidad de escuchar la palabra. Yo sé que estamos en unos tiempos donde las redes sociales se lleva mucha palabra, ¿verdad? Siempre hay muchas personas llevando la palabra, ¿verdad? Llevando palabras. Muchos dicen que son de parte de Dios y no lo son. Otros sí, ¿verdad? Yo cuando veo una palabra que siento de parte del Señor traerla, me gusta irme bien bíblico, ¿verdad? Para que no sea yo el que hable, sino que sea el Señor por medio de su palabra. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos en esta hermosa noche. Le damos la gloria y la honra al Señor. Le damos las gracias al Señor por permitirnos predicar su palabra, por la gracia y misericordia de Él. Estamos llevando el Evangelio a todo lugar, en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, buscando una manera de llevar esperanza, a los hogares, de llevar esperanza a tu celular, de llevar palabra de Dios, que es la que te puede transformar. Es el Señor el que puede cambiar tu vida por medio de la gracia y la misericordia de Él. Como siempre digo, gloria a Dios, somos el Ministerio Evangelístico de Jesús del Camino. Tenemos un ministerio, ¿verdad?, que llevamos un tiempito explicando la palabra de las redes, lo que se puede hacer para el Señor, ¿verdad?, en estos tiempos un poco difíciles, pero seguimos haciendo la obra. Somos el Ministerio Evangelístico de Jesús del Camino. Mi nombre es, ¿verdad?, Siervo Elvino Fray. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Manantial de Vida. Estamos aquí en Mopoy, Mississippi, en la 9308 de la Oakland Road, Mopoy, Mississippi, 39562. Aquí siempre a la orden, aquí con los brazos y las puertas abiertas. Mis pastores, ¿verdad? Mi pastor Linario Bola y su esposa Katy. Él sabe que estoy aquí, ¿verdad? Él sabe que estamos haciendo la obra en este ministerio, ¿verdad? Llevando palabras que dé esperanza, que abra ojos, ¿verdad?, que abra la vista y ¿verdad?, y que sea de bendición. Esa es la misión. La misión es que la palabra que yo lleve sea palabra de Dios, ¿verdad?, sea palabra lo más bíblico posible y que sea de bendición, que abra tus ojos y que tu corazón pueda recibirla con un corazón dispuesto a creerla, que es verdadera, y de paso que transforme tu vida. Gloria al Señor. Hoy voy a traer un tema bien bueno, ¿verdad?, que se trata de lo que es la idolatría. Quiero profundizar en este tema, más allá de lo que muchas personas creen que es o de lo que hablan que es, ¿verdad? Yo quiero profundizar, yo quiero irme llegar a la más verdad posible del tema de la idolatría. Quiero empezar ya con este tema, ¿verdad? No me voy a extender mucho. Quiero que sea llevarlo lo que tengo que llevar y sin extenderme, cuestión de que se puedan sentar y verlo y que la palabra la puedan recibir. Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor, ¿verdad? Y me entrego en sus manos en esta hora, que sea Él que hable por medio de mí, que no sea yo. Que cada corazón que escuche esta palabra la reciba con gozo y la reciba como lo que es, como palabra del Señor, palabra escrita y plantada en su libro, inspirada por Dios, ¿verdad?, y escrita por siervos de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y voy a usar un versículo de base. Voy a empezar con un versículo que lo voy a estar leyendo y de ahí voy a partir. El versículo se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, voy a considerar sobre el versículo 3.
Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no tendrás, escucha bien, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Gloria al Señor. ¿Verdad? Esta palabra, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, se la habla al pueblo de Israel, después de haberlos sacado de Egipto, después de haberlos sacado de la esclavitud. Él le da este mandamiento. Un mandamiento que no prohíbe solo imágenes, sino todo aquello que compite con Dios por el primer lugar en nuestra vida. Mira por dónde voy ya. No prohíbe solo imágenes. Dios sabe más allá, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no tendrás algo que no sea yo por encima de mí, delante de mí. Y esto no se trata solo de una imagen, sino que se trata de todo aquello que compite con el primer lugar de Dios en nuestras vidas, porque Dios tiene que ser el centro y el primer lugar de nuestras vidas. Y Dios y Jehová le da este mandamiento al pueblo de Israel. Pero para esto un poco de 1 al 4, le dijo y habló Dios todas estas palabras diciendo, esto es Éxodo capítulo 20 de 1 al 4. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mira el mandamiento que Jehová le da a su pueblo Israel. No tendrás dioses delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quiero ir al origen de esta palabra. La palabra idolatría viene del griego eidolon, que significa imagen, figura falsa. También se puede usar otra palabra como latreía, que significa adoración y servicio sagrado. Literalmente podemos decir que se trata de servir o adorar algo que no es Dios. Servir o adorar algo que no es Dios. Y cuando buscamos el significado en hebreo, es básicamente lo mismo. Pesel, que significa imagen tallada, y Elim, que significa dioses vacíos sin valor. Ese es el significado de la palabra en el origen griego y en el origen hebreo, ¿verdad? Quiero ir llevándolo de lo que se va identificando lo que es la palabra idolatría. Y cuando tú te metes a tu teléfono y buscas y te buscas qué significa qué es la idolatría, te va a salir que la idolatría es la adoración o veneración excesiva hacia objetos, imágenes o seres que se consideran divinos o sagrados, pero que no son el verdadero Dios. Mira cómo dice, se refiere a la adoración o veneración excesiva hacia objetos, imágenes o seres. Ya estamos viendo. Y cuando hablamos de adorar, la palabra adorar es simplemente tener un amor o respeto muy grande, excesivo, que se pase de lo que normaliza a alguien o a algo, una persona, un objeto, una actividad, una divinidad, cualquier cosa que se le tenga un amor muy grande y un respeto muy grande. Y la adoración es básicamente lo mismo, es el acto de adorar o venerar a alguien o algo. La veneración, ¿qué significa la palabra veneración? Significa tener un gran respeto, admiración y reverencia hacia alguien o algo. ¿Verdad? Esos son los significados de estas palabras. La idolatría, también si vas a buscar, te va a salir que es darle a algo o a alguien el amor, la confianza, la obediencia, la devoción que solo le corresponden a Dios. No sé si vas entendiendo por dónde quiero ir, ¿verdad? Como le dije al principio, esto no prohíbe solo imágenes, sino todo aquello que compite con Dios por el primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema de la idolatría? Y que esto es una obra de la carne, ¿verdad? Esto es un pecado, esto es
Esto es un pecado del cual el que lo practica no heredará el reino de los cielos. La palabra de Dios lo dice claramente en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16 al 21. Si tienes una Biblia, si no la tienes, la puedes buscar en tu teléfono y te vas a dar cuenta que Pablo, escribiendo inspirado por Dios, revela las obras de la carne, ¿verdad? Y entre esas obras está la idolatría. Mira lo peligroso de lo que es la idolatría. Y entender qué verdaderamente es la idolatría. Porque muchos, ¿verdad? La ponen muy externa, pero es algo bien profundo que no solamente las personas que no le sirven al Señor la practican, sino que hay mucha gente sirviendo al Señor y practicando la idolatría, y muchas veces bajo ignorancia o muchas veces bajo, ¿verdad? Han escuchado pero no han querido mejorar esa situación, porque la idolatría es peligrosa y se puede colar en nuestras vidas de muchas maneras. De muchas maneras. Yo voy a traer ahora muchas maneras y muchas cosas que se van a considerar idolatría, que a lo mejor tú no la estabas viendo, pero, ¿verdad? Gloria a Dios, espero que esto sea de bendición y pueda recibirlo. Y si de alguna manera u otra tú estás practicando algo que no consideraba idolatría, pero que te hace ver como idolatría, pues obviamente edificarlo en tu vida y la palabra te va a transformar por el Señor. Como les dije, ¿y qué es la práctica? Cuando yo hablo de una práctica, cuando la palabra dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos, o sea, no tiene parte en el reino de los cielos, o sea, no tiene salvación. El que practica este pecado de idolatría, esta obra de la carne. ¿Y qué es una práctica? La práctica es simplemente una actividad o un ejercicio que se hace de manera constante y repetida. O sea, cuando tú vives una vida constante haciendo este tipo de obra de la carne, de la idolatría, de idolatrar, de adorar, de venerar, de poner a algo por encima de Dios, pues eso se convierte en una práctica de idolatría y eso hace que no le heredemos el reino de los cielos, ¿verdad? Y es importante que el que no le sirva al Señor entender esto, porque cuando nosotros, ¿verdad? Si en tu corazón está recibir al Señor como tu Salvador, ¿verdad? Bajo un arrepentimiento, venir al Señor y venir a servirle al Señor, pues estas cosas, obviamente, Dios te las va a ir mostrando para sacarlas de tu vida, venir al Señor. Pero ¿qué pasa? Vamos a entrar en lo que es el mensaje, ya dije lo que es la idolatría, ¿verdad? La idolatría, aunque se habla mucho de imágenes, no empieza con las manos. La idolatría empieza en el corazón. Es algo que empieza en nuestro interior, en nuestro ser, que es lo que quiero llevar. Se demuestra, ¿verdad? Se demuestra las manos, porque cuando vemos en los tiempos del pueblo de Israel, los tiempos de los egipcios, esos pueblos que poblaban la tierra en esos tiempos, creaban muchas imágenes con sus manos, ¿verdad? Ellos tenían diferentes dioses paganos y ellos los formaban, los hacían y ellos les rendían culto, les rendían rituales, rendían sacrificios. Muchos de esos pueblos mataban niños, mataban mujeres vírgenes, o sea, y las sacrificaban para esos dioses paganos. Y siempre ellos hacían imágenes. Pero eso, antes de ellos hacer esa imagen, ya en su interior, ya ellos estaban, ¿verdad? Ellos habían tomado esa decisión de poner esos dioses paganos por encima del Dios verdadero. Por eso es que cuando Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, saca a su pueblo de Egipto, donde Egipto era un pueblo que idolatraba a otros dioses, pues lo primero que Dios le da, el primer mandamiento que Dios le da, le dice: no te hagas imagen, no te hagas dioses ajenos, no pongas dioses ajenos delante de mí, porque esa era la costumbre que había en el ser humano en el tiempo, ¿verdad? En esos primeros tiempos bíblicos que se ven en Éxodo, la historia de Moisés, cómo libera el pueblo, cómo lo saca de la esclavitud de Egipto, cómo lo lleva al desierto.
Jeremías, capítulo 10, versículo 3 al 6, Dios revela que estos ídolos que hacen no tienen ningún tipo de poder. Y te lo voy a leer. El libro de Jeremías, el capítulo 10, versículo 3 al 6, dice: porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obras de mano de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tiene poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. O sea, la palabra está diciendo que aunque estos pueblos hacían imágenes y para ellos era su Dios, no tenían poder, no podían ayudarlos, no podían hacer nada. Porque solo hay un Dios. Hay un Dios verdadero, que él tiene el poder, que él fue el creador de todo esto, que es el Dios que yo le sirvo, que es el Dios que yo te vengo a demostrar, que es el Dios del que yo te vengo a hablar, del que yo siempre te he predicado. De ese Dios verdadero, que él no necesita una imagen, él no necesita que le pongas un rostro, él no necesita que tú hagas nada que lo represente, porque el poder suyo, él no necesita que presentarse, él necesita que nosotros le demos lo pongamos primero en nuestro corazón y le demos toda adoración a él, ¿verdad? Pero aunque él dice que esos dioses de palo no tienen poder porque lo hacen en madera, lo hacían en madera muchas veces, dice, cortaban leña, cortaban palos para hacer supuestamente dioses, pero no tienen nada de poder. El corazón humano de ellos sí tenía la tendencia de fabricarlo. O sea, ellos se metían eso en el corazón y lo fabricaban. Ezequiel 14:3 dice que estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. O sea, en esos tiempos, esos pueblos se ponían los ídolos en su corazón. Y muchas veces, el problema es que muchas veces el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios libertó de Egipto, muchas veces cayeron en esto. Y vamos a llegar a eso ya mismo. Ellos vieron cosas grandes de parte de Dios, como nosotros las vemos hoy. Vemos como cada mañana la misericordia de Dios levanta a cada ser humano. Vemos como la misericordia de Dios nos alimenta. Vemos cómo nos da trabajo. Vemos cómo nos da una familia. Vemos cómo Dios trabaja y obra en la vida del ser humano, sirviéndole o no sirviéndole. Aún así la misericordia de Dios nos levanta a cada uno de nosotros. Mira lo bueno que es el Señor, que aun tú sirviéndole o no sirviéndole, muchas veces tú no crees, tú pensando que no es real, el Señor aún así te levanta, ¿verdad? Y así mismo Dios hacía con el pueblo de Israel, escogido por ser el pueblo más débil de la tierra, y Dios los escoge, los liberta, los saca de la esclavitud, los empieza a dirigir, a guiar él mismo, con una nube pues, ¿verdad? Dice que el Señor los guiaba con una nube de humo por la mañana y con una nube de fuego por la noche, con una columna de fuego, columna de nube por la mañana y columna de fuego por la noche, y los dirigía en el desierto y los encaminaba, les daba maná, les daba un pan para que comieran después de haberlos libertado de 400 años de una esclavitud, de otro pueblo que no le servía a Dios. Y aún así ese pueblo viendo todo lo que Dios hacía por ellos, aún así creaban dioses. Les gustaba, tenía esa tendencia a darle la espalda al Dios verdadero y buscarse algo que ellos pudieran ver, que ellos pudieran mirar, cosas de palo creadas por hombres. Y eso se ve desde los primeros tiempos. En la Biblia tú lo vas a ver. Mira, la idolatría no es un problema de ahora, como le estaba hablando. Es una lucha constante del corazón humano desde el principio de la historia bíblica. O sea,
el corazón humano tiende a poner cosas siempre por encima de Dios. Siempre por encima de Dios. Es una tendencia que tiene nuestro interior malvado, ¿verdad? Que hay que ¿verdad? Que entregárselo al Señor para que el Señor mate eso. Y muchas veces, estando sirviéndole al Señor, nos dejamos engañar por cosas que no pensamos que son idolatría, pero que también empezamos a idolatrar cosas y vamos a llegar ya mismo a eso. Quiero irme un poquito primero al Viejo Testamento, al Viejo Pacto, allá al principio de la creación, al principio de los tiempos, cuando Dios se manifestaba a su pueblo Israel, como aún así el corazón humano tenía esa tendencia de poner cosas por encima de Dios. Aún Dios dándole un mandamiento, aún Dios siempre exhortándolo, siempre hablándole sobre eso. Tenían eso en su corazón. Era algo como que es una debilidad del ser humano, buscar la manera de crear algo que adorar y que venerar. Y no solamente caminar por fe, caminar sin ver, sabiendo que Dios es poderoso y que el Dios que está en los cielos y que Él está ahí. Y el ser humano se le hace difícil caminar así, servirle al Señor de esa manera. Lo que busca la manera siempre de tener algo visible que poner por Dios, gloria al Señor. Mira, voy a leer Ezequiel 14, del 1 al 6. Dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto su ídolo en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y dile: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto su ídolo en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por su ídolo. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Oye, esta palabra Dios se la está dando a su pueblo, a un pueblo que Dios más misericordia no le podía mostrar. Y aún así, cuando ellos empezaban a adorar ídolos, a hacer otros dioses, a poner cosas por encima de Dios, en ese momento el pueblo estaba poniendo ídolos, habían puesto ídolos, se habían desviado de Jehová, le habían dado la espalda. Y después, cuando se encontraron en una situación, querían ir donde el profeta Ezequiel, para que Jehová les diera palabra. Jehová le dijo: no, conviértanse y apártense, conviértanse y vuélvanse a mí de sus ídolos. O sea, dejen sus ídolos, conviértanse, y entonces yo no, sáquense de sus abominaciones, entonces yo les voy a dar palabra. Y si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, ¿qué nos hace pensar que ahora es diferente? Muchas veces tenemos la intención de buscar al Señor, buscar de Dios, pero muchas veces no nos dejamos guiar por la Biblia. Y lo que hacemos es que buscamos al Señor por lo que nosotros pensamos, o por como me enseñaron, o como lo hace el otro. Y la realidad es que se escucha bonito cuando tú quieres hacer lo mismo que te enseñaron, o que tú te criaste, o que tus amigos, tus familiares lo hacen, y tú lo quieres hacer igual. Pero si tu corazón está a buscar al Señor de verdad, siempre aborreció lo que es la adoración a algo que no sea Dios. Porque ya mismo vamos a entrar en eso, pero Dios es celoso. Es un Dios celoso, es un Dios que
Él se tomó el tiempo de crearnos, Él se tomó el tiempo de crear este mundo, de crear todo lo que hay en Él, de crearnos a nosotros. Y por ende, Él quiere, Él le encanta, Él manda que nosotros le demos nuestro corazón a Él y le adoremos a Él. No otra cosa que no sea Él. No otra cosa que no sea Él. Pero desde en el Antiguo Testamento son 39 libros. Y desde el libro de Génesis, que es el primer libro, hasta el libro del profeta Malaquías, Dios está luchando constantemente contra la tendencia del pueblo de Israel a sustituirlo por cosas que eran visibles, lo que está hablando, que eran tangibles y que eran controlables. Mira, y desde el libro de Génesis hasta el libro del profeta Malaquías pasan muchos años, muchísimos años. Y Dios siempre estuvo trabajando con diferentes generaciones y luchando con esta obra de la carne, con esta intención que tiene el corazón humano de buscar cosas visibles, tangibles y cosas que uno pudiera controlar. Y no solamente quedarse con el Dios invisible que nos llama a caminar por fe. Y aunque, como les dije, aunque Israel había visto milagros, provisiones sobrenaturales, liberaciones poderosas, caían en la idolatría. ¿Por qué? Porque querían seguridad visible, querían un Dios que ellos pudieran tener, verlo, algo a quien adorar, algo a quien ver, ellos querían algo visible. Les gustaba parecerse a otras naciones. Todas sus naciones alrededor de ellos, como les dije ahorita, tenían sus dioses, tenían dioses paganos, la palabra lo menciona como dioses, pero lo pone en letras minúsculas, lo que quiere decir que no eran dioses. Como les digo ahorita, no pueden hablar, no pueden poder, no pueden hacer nada, no tienen nada de poder. El poder solo lo tiene un Dios, Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Querían un Dios que no exigiera santidad. Jehová exigía, Jehová quería obediencia, Jehová daba, los criaba, los alimentaba, los protegía, pero exigía una obediencia, seguía una ley, seguía unos mandamientos. Y ellos, para no querer eso, porque los otros pueblos que había en ese tiempo eran naciones llenas de maldad, una vida apartada del Señor. Lo que vemos en estos tiempos para el que no está en el Señor, para el que no le sirva al Señor, vemos como la maldad está arropando el mundo. Pues eso mismo pasaba en esos tiempos. En esos tiempos tenían dioses que para ellos, el pueblo de Egipto tenía el dios rana, el dios agua, el pueblo de Jericó tenía a Baal y a Será. A ellos les ponían diferentes nombres. En este tiempo, el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de todo, que es Satanás, que es el mismo, es lo que le quiero hablar. Ese es el Dios falso. Es Satanás, es el diablo, es el enemigo, que se ha querido siempre sentar en la silla de Dios, que ha querido siempre tener el trono de Dios, que ha querido ser Dios. Entonces se disfraza de Dios y confundía a esas naciones, a esos pueblos que estaban alrededor del pueblo de Egipto, alrededor del pueblo de Israel. Y Dios, sabiendo eso, siempre trató de proteger a su pueblo, porque todo lo que Dios hacía cuando Dios le prohibía la idolatría a su pueblo era protegerlo de corromperse y de caer en las manos del enemigo, porque ese era el plan, siempre el plan era del enemigo. Porque así como había dioses paganos en su pueblo, en el Nuevo Testamento, Pablo, inspirado por Dios, relata en la Biblia que el Dios de este siglo es Satanás y que su trabajo es tener cegado el entendimiento del mundo. Por eso es que como se veía en esos pueblos anteriormente, antes, se veía tanta maldad y tanta cosa en esos pueblos que servían a dioses paganos, a dioses que no hablaban, que no tenían poder. Así mismo vemos cómo está el mundo en estos tiempos. Así mismo vemos cómo camina el ser humano en estos tiempos, llenos de maldad, alejados de Dios. Su corazón no está Dios. Con su boca lo puede mencionar, pero su corazón está lejos de Él. ¿Y cómo se demuestra eso?
5, 16, 21. Si tú estás practicando alguna de esas cosas y tú no estás dispuesto a dejar eso, tú no estás dispuesto a convertirte y a volverte a Dios verdaderamente, lamento decirte que no estás siguiendo al mismo Dios de la Biblia, al Dios de la palabra, al Dios que yo te quiero predicar. Estás siguiendo un Dios falso, un Dios que no tiene poder, un Dios que está idolatrando, que no es el Dios verdadero que merece toda oración y toda alabanza. En el libro de Éxodo 32, en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, mientras Moisés, ¿verdad?, el libertador del pueblo de Israel, tiene el pueblo en el desierto y Dios lo llama a treparse a la montaña para recibir y escribir los mandamientos de Dios en la tabla. Son mandamientos que hoy tú escuchas. Mientras él estaba eso, el pueblo pidió hacer un Dios que ellos pudieran ver y tocar. Pero ellos querían que fuera Jehová, pero querían que se hiciera una imagen que ellos pudieran ver y tocar, que ellos pudieran adorar. Hicieron un becerro de oro. Se han oído esta historia, ¿verdad? Mientras Moisés está en la montaña, ellos crearon con oro, crearon un becerro y empezaron a adorarlo y empezaron a rendirle culto. Y pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios. Y ellos no rechazaron a Jehová directamente, sino que intentaron reemplazarlo por una versión que pudieran manipular. Es la tendencia del corazón. Esto es algo que sale más allá de solamente hacer algo. Esto es una intención, es algo que hay en nuestra carne, en nuestra maldad, que necesitamos convertirnos y volvernos a Dios, arrepentirnos y venir al Dios verdadero. Porque es una práctica que tiene condenación, tristemente. Por eso es que está importante este tema, porque es una práctica que tiene condenación. No heredará el reino de los cielos a aquel que practica la idolatría, aquel que pone cosas, que pone algo o cosas por encima de Dios. Y quiero dejar esto bien claro, y voy a repetirlo muchas veces. Muchas veces la idolatría no abandona a Dios, según ellos, sino que lo distorsionan. El pueblo de Israel no quería abandonar a Jehová. Ellos querían hacer un becerro de oro para tener algo visible que adorar. Porque ellos no se conformaban con tener a un Dios invisible que los estaba guiando y protegiendo y alimentando y llevándolos por el desierto hacia la tierra prometida, hacia una tierra que producía, hacia una tierra que iba a ser gustosa vivir en ella. Pero ellos no se conformaban con eso, ellos querían algo que ver, algo que tocar, y ellos querían hacer a Jehová, pero en un becerro de oro. Para que vean dónde llega la maldad del corazón y la tendencia del corazón a buscar algo que ver y que tocar. Primera de Reyes 18, 20 al 40, Elías, el profeta Elías, era un profeta que había en ese tiempo, tuvo un encuentro contra unos profetas de uno de los dioses paganos de ese tiempo, de esos pueblos, que le llamaban el dios Baal, que se los hablé ahorita. El pueblo estaba dividido, el pueblo de Israel se había contaminado con ese dios Baal, con ese dios falso, ese dios pagano, ese dios que no tenía poder, que se le decían el dios Baal, Dios Baal. Y el pueblo de Israel se había mezclado, estaba dividido entre Jehová y Baal. Y Jehová demostró por medio del profeta Elías que Dios era el real, era él, y esos 450 profetas entraron como en un enfrentamiento de poder, que el Dios verdadero era el que iba a hacer una manifestación, iba a prender un altar, un holocausto. Y ellos, los 450 profetas de ese Dios falso, trataron de hacer el milagro y no pudieron. Y cuando Elías invocó a Jehová, se prendió el altar, se prendió el holocausto y quedó demostrado delante del pueblo quién era el Dios verdadero. Porque a Dios, cuando Dios quiere, a Dios le gusta
demostrar que Él es el Dios verdadero, aunque no tenga que hacerlo. Él lo demuestra con todo lo que ha creado a nuestro alrededor. Él lo demuestra como en este tiempo, Él lo demuestra cómo transforma vidas, cómo transforma corazones, cómo sana si tiene que sanar, cómo alimenta, cómo sale el sol, cómo sale la lluvia para los buenos y para los malos, porque Dios lo hace para todos. ¿Cómo vino su Hijo, cómo vino Jesucristo a este mundo y muere y resucita el tercer día? Mira la obra de Dios, resucita el tercer día. Y por medio de Él nosotros tenemos el camino hacia el reino de los cielos. Mira el poder de nuestro Dios, mira la misericordia y el amor que Dios tiene para con el ser humano, a pesar de la tendencia del ser humano a poner cosas en su corazón por encima de Dios y a olvidarse de Él. Porque este mundo en este tiempo está viviendo bien alejado de Dios. Y la iglesia, lo que le sirven, estamos desenfocándonos del verdadero mensaje. Porque en vez de estar predicándole esas vidas que el Dios de este siglo, que Satanás los tiene cegados para que puedan ver la luz de Cristo, nos estamos enfocando en atacar y en señalar y en juzgar y en acusar a gente que no se sirven al Señor, que necesitan que la iglesia, que los que le sirven a Cristo, que los que le sirven al Dios verdadero, le abran los ojos con amor y misericordia y con palabra verdadera. Pero están condenando y están acusando y están señalando. Gloria al Señor. Y nosotros no estamos para eso, gloria a Dios. Estamos para llevar el mensaje y que la luz de Cristo alumbre al que está cegado por el Dios de este siglo, es Satanás, gloria al Señor. Que eso es una de las cosas que Él quiere hacer. Que nosotros en nuestro corazón pongamos cosas por encima de Dios, y nos olvidemos de Él. Si voy muy rápido me escriben, gloria al Señor. Quiero llevar este mensaje entendible para que entiendan lo que es idolatría. Y si la estás practicando y piensas que le estás sirviendo a Dios, porque eso es lo que yo quiero llevar a edificar. Si tú le crees que le estás sirviendo a Dios, si tú vas a la iglesia, cualquier religión, no quiero señalar aquí ninguna religión, yo no me senté aquí para eso. Pero si tú estás yendo a un lugar en donde tú entiendes que tú estás sirviendo a Dios y estás practicando esto, tu deber, si de verdaderamente tú quieres servirle a Dios verdaderamente, al Dios verdadero, al Dios de la palabra, conviértete, arrepiéntete y vuélvete a Él. Pídele perdón y busca la verdad. Y encuentra la verdad, porque la verdad está aquí. Solamente tenemos que poner nuestro corazón dispuesto a encontrar la verdad. Dejar que el Señor nos abra los ojos en medio de su palabra. En el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, Jesús y los apóstoles profundizan en lo que es la idolatría. Ya vimos en el viejo pacto que Jehová atacó lo que eran las imágenes, lo que eran las estatuas, lo que los pueblos en ese tiempo, porque en ese tiempo se vivía de eso mucho. En los primeros tiempos, todos esos pueblos eran así, tenían muchos dioses. Ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús llega, cuando Jesús está en su ministerio, Jesús profundiza en este tema y lo lleva a algo más externo, más interno. No lo deja externo como era en el pasado, sino que lo pone interno. Y en Mateo 6:21, Jesús dice: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mira donde Jesús lleva la idolatría. Le dice a las personas: donde está tu tesoro, donde está lo más preciado que tú tienes en tu vida, donde está tu pensamiento, donde está lo que tú quieres, porque un tesoro es algo que tú guardas, cosas preciadas, cosas de valor, cosas que tú anhelas, cosas que tú quieres de gran valor, es un tesoro. Ahí estará vuestro corazón, ahí estarán tus pensamientos, ahí estará lo más importante estará allí, porque ese es el corazón, lo que hay, las decisiones, ahí están los pensamientos, ahí están
nuestro centro, nuestro interior, lo que nos encamina, es el corazón. Y ahí es que está el corazón, donde está tu tesoro, donde está lo que es más importante, ahí está el corazón. Entonces Colosenses 3:5 dice que hacer morir la avaricia, que es idolatría. Mira donde la palabra de Dios va llevando lo que es la idolatría. Ya en el nuevo pacto, ya en el Nuevo Testamento, empieza a decir, oye, la idolatría está en el corazón. No solamente esa imagen, no solamente ese objeto, sino que la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia es un deseo excesivo de poseer riqueza, bienes o poder. O cualquier cosa, es un deseo excesivo de tener poder, de tener bienes, de tener riqueza. Eso es avaricia. Y eso es idolatría. Mira cómo empieza a profundizar el Señor y empieza a darnos cuenta que la idolatría no empieza con nuestras manos cuando creamos algo, sino que está en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra carne, en ese lado de nosotros que tiende a caminar hacia el mal, hacia alejarnos de Dios. Pues ahí está la idolatría. Aquí se revela una verdad poderosa. No todo ídolo tiene forma, pero todo ídolo domina nuestras vidas. No es que tenga una forma, es lo que nos domina. El problema no es solo a quien adoramos, sino a quien obedecemos. La idolatría ya no se expresa tanto en templos paganos, sino en corazones ocupados por prioridades equivocadas. Mira por dónde yo estoy llevando la idolatría. Un corazón que se ocupa de prioridades equivocadas. Por eso es que yo digo que muchos que le estamos sirviendo al Señor, le estamos cayendo en esa tendencia y le estamos cayendo en la práctica de idolatría y muchas veces no nos estamos dando cuenta. Por eso el Señor nos abre los ojos, por eso es que el Señor por eso es que tenemos que mantenernos en su palabra, para no caminar equivocado. Y si estamos haciendo la ignorancia, el Señor nos va a corregir, porque el Señor es misericordioso y nos va llevando de la mano. Pero si lo hacemos teniendo el conocimiento, la corrección puede ser más dura. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios aborrece la idolatría? Dios no lo hace, Dios no condena la idolatría por inseguridad o por celo, sino porque nos ama al ser humano profundamente. Y Dios sabe que todo falso Dios termina esclavizando al hombre. O sea, todo lo que el hombre ponga en su corazón por encima de Dios lo va a esclavizar. Sea riqueza, sea poder, sea sus hijos, sea lo que sea que tú pongas por encima de Dios, te va a esclavizar. ¿Por qué? Juan 8:34. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si cualquier ser humano que esté poniendo cosas por encima de Dios y que Dios no sea su centro en su vida, está practicando la idolatría. Y si está practicando la idolatría, está practicando un pecado. Y el pecado, dice la palabra, que te hace esclavo, eres esclavo. Todo lo que hace el pecado, esclavo es del pecado. Entonces te conviertes en esclavo del pecado. Y eso es lo que Dios no quiere. Y eso es lo que Dios quiere librarte. Dios quiere librar al ser humano de lo que es la esclavitud del pecado. Librarlo. Cristo lo hace libre. Cristo vino a hacernos libres, a deshacer las obras del Dios de este siglo. Del Dios falso de este siglo que es Satanás. Él vino a librarnos de esas obras. Él vino a darnos la luz de Cristo. Él vino a hacernos libres. Por donde yo voy yendo, por donde yo voy entrando, por donde yo quiero que tú entiendas lo importante que fue la obra de Cristo en la cruz. Gloria al Señor. Lo que gobierna tu corazón es lo que termina gobernando tu vida. Los ídolos, lo que tú tienes por encima de Dios, eso promete libertad, pero te produce dependencia. 2, esa es la una, porque produce esclavitud espiritual. 2, porque distorsiona nuestra identidad. El ser humano fue creado para reflejar a Dios, no para parecerse a ídolos. ¿Qué dice Salmo 115, del 2 al 8?
y voy a leer el 2. Voy a leer del 2 al 8. Dice Salmo 115 del 2 al 8. Dice, porque ha de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea que la palabra está diciendo que lo que nosotros idolatramos, lo que nosotros ponemos por encima de Dios, es a eso que nos vamos a hacer semejantes, a eso a lo que nosotros nos vamos a parecer. Si ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas, si ponemos a Cristo como nuestro guía, como nuestro ejemplo a seguir, eso es lo que a eso que nos vamos a parecer, a Cristo. Nos vamos a llenar de amor, nos vamos a llenar de buenas obras, nos vamos a llenar de obediencia hacia Dios. Pero si empezamos a poner cosas que van por encima de Dios, pues a eso que nos vamos a parecer. Y eso es lo que se va a salir de nuestro fruto, por el Señor. 3. Porque rompe la comunión con Dios. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división. La idolatría no es solo un error doctrinal, es una ruptura relacional con Dios. O sea, cuando se empieza a practicar la idolatría, se rompe la relación con Dios. De cualquier manera, porque si no Dios no es el centro de tu vida, tú vas a empezar a alejarte tú mismo de Dios. Vas a empezar a poner lo que tú idolatras, vas a empezar lo que tú tienes en tu corazón, lo que es tu tesoro. Eso es lo que tú vas a empezar a poner por encima de Dios. Entonces la relación con Dios se va a enfriar, se va a alejar. ¿Porque Dios quiso? No. Porque nosotros pusimos cosas por encima de Dios y empezamos a practicar la idolatría. Y ahí está el detalle. 4. Porque roba la gloria que solo a Dios le pertenece. Isaías 42:8 que dice, mi gloria no la daré a otro. Dios es el creador. Todo lo demás es creación. Cuando adoramos algo creado, invertimos, rompemos el orden divino. El orden divino es que nosotros adoramos a nuestro creador. Cuando nosotros los que le servimos al Señor, la gracia de Dios nos alcanza y recibimos a Cristo, nosotros empezamos a adorar a Cristo desde la tierra. Nosotros empezamos a limpiarnos, nosotros empezamos a vivir una vida de adoración a Dios y a ponerlo primero en nuestras vidas, preparándonos para hacerlo en los cielos, porque allá vamos a estar adorando 24/7. Entonces, si tú crees que estás siguiéndole a Dios, pues así es que hay que hacerlo. Hay que adorarlo desde ahora. Adoración a Dios, solamente a Dios. Adoramos a Dios, ponemos a Dios primero en nuestras vidas. Dios primero y de ahí parte nuestras vidas. Dios es el centro y de ahí parte todo lo demás. Somos libres. Cristo nos hizo libres, pero con Dios en el centro, buscando adorar a Dios. Esa es la manera que yo predico de la Biblia manda a seguirle. Esto no lo estoy diciendo yo porque yo me lo inventé, no lo estoy diciendo porque así es que Dios se ha manifestado en su palabra y ha puesto la idolatría como una obra de la carne y no se le dará a aquellos de los cielos que practique tal cosa. Mira qué seriedad y Dios la ha puesto en su palabra. Entonces, ¿cómo no hablar de esto? ¿Cómo no tratar de poner un granito, de sembrar una semillita ahí y que pueda dar un fruto en cualquier corazón que esté practicando este tipo de cosas? Voy a mencionar unas cosas que se pueden llamar idolatría al día de hoy. Y hablé de idolatría en los tiempos de Moisés, en los tiempos del pueblo de Israel, en el tiempo del Viejo Testamento. Ahora quiero hablar de lo que podrían ser idolatría en el día de hoy. La idolatría ya no se está manifestando en altares, sino en prioridades, dependencias y afectos desordenados. Ejemplo, número 1, ídolo físico.
imágenes religiosas, estatuas, amuletos, objetos a los que se atribuye protección o poder espiritual. ¿Qué puede haber de imágenes religiosas? Hay diferentes tipos de religiones que adoran y veneran tipos de imágenes religiosas. Idolatría física. El único que se le rinde adoración es a Dios. Estatuas. Vemos que hay personas que hacen estatuas. Mira, hubo un momento que habían 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que habían sido capturados por el pueblo de Babilonia, un pueblo pagano, un pueblo que adoraba a dioses paganos, un pueblo que tenía un rey, que ese rey le gustaba que lo adoraran y que se le arrodillaran. Y estos 3 jóvenes del pueblo de Dios, fieles a Dios, siervos de Dios, se les ordenó que se arrodillaran y adoraran a ese rey, a una estatua de ese rey, a una estatua que ese rey había hecho en su pueblo. Y estos jóvenes no se arrodillaron, se negaron a arrodillarse, aún su vida en peligro, porque los iban a matar si no se arrodillaran ante esa estatua que ese rey había creado. Pero estos 3 jóvenes eran fieles a Dios y no se arrodillaron. Cuenta la palabra, eso está en el libro de Daniel. Cuenta la palabra de Dios que estos jóvenes los meten a un horno de fuego para quemarlos vivos. Y cuenta la palabra de Dios, gloria al Señor, poderoso, que mientras estaban en ese horno de fuego, no se quemaron. El fuego no los tocó, el fuego no los quemó, el fuego no les hizo nada, gloria a Dios. El fuego, ellos salieron de ese horno como entraron, salieron. Dice la palabra que cuando sacan a estos 3 jóvenes, estaba tan ardiendo tanto ese horno que las personas que lo sacaron se quemaron. Pero esos hombres no tocaron el fuego. Y ¿qué quiero traerte con esto? Que cuando tú pones tu confianza en el Dios verdadero, en el Dios de la palabra, cuando tú pones tu confianza en el Dios verdadero, tú estás caminando con el Todopoderoso, con el que no hay nada imposible. Y no es necesario tener una estatua ni nada para verlo, ninguna imagen. Simplemente caminar por fe con Él y Él estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y Dios en ese momento demostró su poder con esos jóvenes, mientras los estaban obligando a adorar una estatua de un rey. Y entonces ese tipo de cosas son ídolos físicos, porque esa gente que hace esas estatuas, ¿verdad? Muchas veces son deportistas o gente que han hecho cosas grandes en esta vida y lo idolatran haciendo una estatua. Pues eso es lo que quiero llevar, son ídolos físicos. Objetos que se le atribuye protección o poder espiritual. O sea, cosas que son objetos que tú dices, esto tiene poder, esto me protege. Y eso lo estamos viendo. Mucha gente se pone collares, se ponen pulseras, porque eso los protege de alguna cosa. Y eso es idolatría. Dice Isaías 44, 16, 19, que el mismo material que usaban para cocinar, algunos lo convertían en un Dios y era para un Dios. Mira hasta donde llega el corazón, un corazón desviado, practicando este tipo de obra, de que es la idolatría, que lo que ellos cocinaban en la estufa la convertían en un Dios y eso lo adoraban. Y eso es idolatría. El problema no es el objeto, sino la fe que se deposita en ese objeto. Tu martillo, tu reloj, tu llavero con la colita de zorro, etc. ¿En qué confías para que te vaya bien? No se trata del objeto, no se trata de lo que tú creaste, no se trata de la pulserita, se trata en qué tú estás poniendo, en qué tú estás confiando, en qué está tu fe. Si tu fe no está en Dios y tu fe está en otra cosa, en esta imagen religiosa que no es Dios, pues lamentablemente estás confiando en otra cosa que no es Dios para que te vaya bien. 2, cosas que idolatramos en estos tiempos: dinero, posesiones y éxito. Cuando el dinero determina tu paz, controla tus decisiones, define tu valor personal,
te roba tiempo con Dios. Cuando te dedicas a cuidar mucho tu dinero y a ganar mucho dinero, entonces dejó de ser una herramienta para vivir y se convierte en tu Señor, se convierte en tu Dios. Y ahí está el peligro del dinero, de las posesiones y de los éxitos. Cómo rompe el corazón, cómo saca a Dios del centro y pone el dinero. Y eso es una de las cosas que en estos tiempos se está idolatrando mucho, el dinero. Y la palabra es clara, no podemos servirle a dos dioses. Mateo 6:24, no podemos servirle a dos dioses. No podemos servirle a Dios y a la riqueza, que muchos hombres, muchos seres humanos han convertido en su Dios, en su centro, en lo más importante de su vida, en lo que ellos hacen lo que sea. El ser humano se puede levantar a las 2 de la mañana, los 7 días de la semana, para ir a ganar dinero. Pero se han olvidado de Dios. Para Dios no se levanta. Y hay muchos cristianos que lo hacen. Hay muchos que le sirven al Señor que lo hacen. Se puede levantar los 7 días a las 2 de la mañana para trabajar, para buscar dinero, pero no se levantan un día a las 2 de la mañana para orar, para buscar el rostro de Dios. Y entonces esa relación con Dios se enfría. Y ahí es que vienen esas batallas, y ahí es que vienen esas debilidades muchas veces. Porque sacamos a Dios del centro y metemos el dinero sin darnos cuenta. Gloria al Señor. Muchos no abandonan a Dios verbalmente, pero sí con su forma de caminar, con su forma de manejarse. Y el dinero es una de las razones que en estos tiempos se está idolatrando mucho en la iglesia, hermano. El evangelio se ha manchado por falsos pastores que su primer objetivo es el dinero. Se ha levantado un evangelio de prosperidad, un evangelio de dinero, de adquirir dinero, poder y riqueza, y han distorsionado el evangelio y han engañado a mucha gente, y a otros le han servido de tropiezo, porque la gente se enfoca. Cuando la gente no se enfoca en este tipo de cosas, porque eso es lo que le da más algoritmo, y en las redes sociales tú empiezas a ver ese tipo de videos de pastores, de personas que dicen que le sirven a Dios, que le sirven al mismo Dios que yo le sirvo, pero lamentablemente no le sirven al mismo Dios que yo le sirvo, porque el Dios que yo le sirvo no le importa tu dinero, porque es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita el dinero tuyo. Y los que son siervos de él, que le sirven a él, tampoco van a exigirte dinero, porque saben quién es el que los sostiene, quién es el que los tiene en su mano, que es el Dios dueño del oro y de la plata. Pero un verdadero siervo de Dios no necesita tu dinero tampoco. No lo necesita, porque sabemos al Dios que le servimos. Y Dios nos va a dar lo necesario para vivir, porque le somos fieles a Dios. Pero se levantan hombres que no le sirven a Dios, que se hacen pasar por gente que le sirven a Dios. Entonces levantan iglesias con el único fin de llenarse los bolsillos de riqueza y de dinero. Y eso es algo que si tú estás viendo este video, lo vas a ver, es algo que no te puede, que te pueda servir de tropiezo para que tú no quieras aceptarte a Cristo, pero es que ese no es el Dios que yo te estoy, no es el mismo Dios, el Dios que ellos están predicando, de que todo el dinero no es el que yo te predico, es otro. Es un Dios que ellos han creado en su corazón, y eso es lo que tienen en su corazón, es el dinero, ese es el Dios que ellos tienen. Es algo que todo aquel que me está viendo tiene que entender. No todos tienen, todavía hay siervos, todavía un remanente fiel que en su centro está Dios y no el dinero. No el dinero, gloria al Señor. Pastores todavía con un corazón fiel, que su misión es servir y cuidar las ovejas. Cuidar las ovejas que Dios puso en sus manos. Hay pastores fieles. Eso, quería dejar eso claro. Dios lo puso en mi corazón. Tercero, persona. Puede ser tu pareja, tus hijos, tu familia, tus líderes espirituales, dependiendo de la religión. Hay algunos que sus líderes espirituales es lo que le llaman el Papa, hay otros que le llaman a sus líderes espirituales pastores, hay evangelistas, predicadores, hay profetas, hay supuestos apóstoles. Pero cuando tú empiezas a idolatrar a estas personas y a ponerlos a ellos por encima de la palabra,
Y por eso dije que hay mucha gente que dice que está sirviendo al Señor, pero están practicando idolatría. Porque hay personas, hay congregaciones que se han levantado personas y se han querido ir por encima de la palabra, han desechado la palabra y han puesto su propia boca, y lamentablemente las personas los defienden a capa y espada, y ese es mi líder espiritual, y ese diga lo que diga, es lo que él diga. Eso es idolatría. Empezaste a idolatrar a una persona y sacaste a Dios del centro, porque Dios tiene su palabra. Y si en el sitio que tú estás no te están dando la palabra, no te están hablando de este Dios, y tú aún así estás defendiendo, te advierto de decirte que estás practicando la idolatría. Habla con Dios, pídele dirección, que te encamine, porque todavía hay lugares donde se predica la palabra de Dios. Todo aquello que se convierte en tu razón de vivir, también es idolatría. Cuando tú pones a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, por encima de lo que Dios dice, o por encima de lo que de Dios, cuando tú prefieres cuando tú prefieres hacer lo que diga tu pareja, tus hijos, tu familia, por encima de lo que diga Dios, es idolatría. Estás idolatrando, has sacado a Dios del centro, has sacado a Dios del primer lugar, y te has puesto un Dios en tus hijos, en tu casa, en tu familia, en tu pareja. Tenemos que cuidarnos de eso, iglesia de Dios, que le servimos al Señor. Tenemos que entender que Dios es el centro, y de ahí parte todo. Dios es el tronco, la raíz de nuestro corazón, y de ahí parten todas estas. Y cuando Dios es el centro, nosotros vamos a tener la libertad y el tiempo de poder estar con nuestra familia, estar con nuestros hijos, estar con nuestra pareja, sujetarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales. Pero siempre Dios es el centro, porque todo lo que va conforme a Dios va a caminar. Porque si no se hace así, nos convertimos en idólatras. Empezamos a idolatrar, empezamos a adorar lo que no es Dios. Por eso es que muchos han caído en engaño, porque sienten el llamado de Dios. Personas que sienten que Dios les llama, se sintieron tocados, llegan a una congregación, ¿verdad? No conociendo la palabra mucho, se sientan en un lugar donde empiezan a predicarle lo que no es la Biblia, el evangelio de prosperidad, el evangelio de diferentes cosas, una palabra que no va conforme a la Biblia, y se sientan ahí y entonces empiezan a aprender eso, y se meten eso en el corazón, o se van a otra religión que practican un tipo de cosas que no son bíblicas, porque hay más de 2.500 religiones. Pero todas, si te das cuenta, la mayoría van a buscar rituales y cosas que hacer, y sacan a Cristo para poner lo que dijo el hombre. Pero solo hay una iglesia, hay un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo. Y esa camina con Cristo de centro, con Cristo como la mira, con Cristo como el camino, como la verdad y como la vida. Esa es la religión de la iglesia verdadera, no denominaciones. Es la que tenga a Cristo como el centro, y nada más. No hay rituales, no hay sacrificios, no hay imágenes, no hay objetos, no hay hombres por encima de Dios, de Cristo, no hay. Es Cristo el centro, es Cristo la cabeza, es la enseñanza de Cristo la que se predica. Y el que no haga eso, aunque piense que le está sirviendo a Dios, la palabra enseña que lamentablemente y tristemente caemos en idolatría. Ejemplo, te aleja de obedecer a Dios, define tu identidad, controla tu felicidad, se convierte en un ídolo emocional.
Estoy hablando de los líderes espirituales. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, hermano, hijo y hija, hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no está hablando de desprecio literal, sino de prioridad absoluta de Dios, que es lo que le estaba hablando. El número 4, ideologías, pensamientos y tradiciones. Incluye filosofías humanas, que es lo que le estaba hablando. Ejemplo, radicalizar lo que no es bíblico. Y eso se está viendo y hay que hablarlo, aunque posiblemente se moleste si alguien lo ve, pero se está viendo en muchas congregaciones, en muchas iglesias, que se están haciendo radicales con cosas que no son bíblicas. Cosas que las puso un hombre, mandamientos de hombre, la palabra es clara, dice que ponen mandamientos de hombre por encima de la enseñanza de la palabra. Ponen como doctrina mandamientos de hombre, así dice la palabra. Y eso lo hacen y lo ponen radical. Ejemplo, si no te viste de esta manera, tú no puedes tomar parte. Si no... Hay tantas cosas que se está practicando hoy en día que lo han convertido en idolatría y que no son bíblicas. Creencias antropológicas. Ejemplo, esta persona que hay una cultura, hay unos países que tienen una cultura que hablan, que dice que si ves de cerca el cóndor, que es una ave, que dicen que alguien va a morir. Pueden ver una ave y dicen alguien va a morir porque pasó esta ave que se llama el cóndor. Y creen en este tipo de cosas. Eso es idolatría. Hay otros que dicen, hay un refrán que dice, no recibas sal en tus manos porque te va a salar. Y ponen su confianza en estas cosas, y esto también es idolatría. Tradiciones religiosas sin respaldo bíblico. Tradiciones, cosas que lo han puesto como cosas, pero que no tienen respaldo bíblico. Y hay muchas cosas que yo puedo sacar de ejemplo de esto, pero todo lo que sea una tradición religiosa que no tiene respaldo bíblico y nosotros la ponemos y la hacemos y tenemos que hacerla y tenemos que hacer esta tradición porque si no estamos fallando a Dios, es idolatría. Cosas que Dios nunca te dijo que teníamos que hacer y nosotros las hacemos y pensamos que si no hacemos eso estamos fallando a Dios, es idolatría. Yo trabajaba hace unos años atrás, yo trabajaba con un árabe de allá, y él practicaba la Corán, y él tenía que estar 2 meses. Ellos hacían un ayuno mañanero, estaban todas las mañanas sin comer, y lo hacían por 2 meses. Pero mientras él hacía ese ayuno, y para agradar a Dios, y hacía ese tipo de esa tradición religiosa que no es bíblica, en ningún parte de la Biblia tú vas a encontrar que Dios te manda a ayunar 2 meses, o un mes, y que hay que hacerlo para agradarlo. La Biblia no te enseña eso, pero ellos tienen esa tradición en su religión, ¿verdad? Que no es bíblica, y era tan importante para él que estaba idolatrando eso. Pero aún así, yo lo que estaba al lado mío, y pasaba una mujer y él la miraba hacia abajo y empezaba a enamorarla y enamoraba toda. Pero él tenía que hacer ese ayuno porque agradaba a Dios. Pero no había obediencia, ¿entiendes? Obviamente no seguía el mismo Dios que yo le sirvo, servía a otro Dios. Pues ponía eso y ponía esas tradiciones religiosas como algo necesario para agradar a Dios. Y eso se convierte en idolatría. Cosas que la Biblia no enseña, cosas que la Biblia no te manda, hacer cosas que Dios nunca dijo que hiciéramos, pero la persona por alguna razón la ponen como algo que agrada a Dios, porque alguien dijo que era así, y pues vamos a hacerlo. Y hay diferentes cosas, están los rosarios, el ritual que le hacen a los muertos después de morir. Hay personas que hacen ritual a los muertos y están orando por ellos después de muertos para que Dios los reciba en el cielo. Algo que no es bíblico.
y que me da mucha tristeza y yo lo tengo que, hay que hablarlo. Algo que no es bíblico, la palabra es clara. La persona muere una vez después del juicio. La puerta está abierta mientras hay vida. Mientras hay vida hay esperanza. A la vez que estamos muertos, la palabra enseña que después de muerto ya no hay esperanza. El que no recibió a Cristo, el que no escuchó su llamado, el que no sintió, el que no caminó para Cristo, el que no se arrodilló y se humilló ante Cristo, ante Dios, lamentablemente y tristemente, después de muerto ya no hay oportunidad para esa alma. Está en el descanso hasta que será resucitado, ya sea para salvar, para la vida eterna si recibió a Cristo, sea para condenación si no quiso recibir a Cristo. Dios sabrá que va a ser humano cuando muere, ¿verdad? Pero son cosas, tradiciones que se hacen, que no son bíblicas y que la gente le pone toda su confianza en idolatría. ¿Qué dice Romanos 1:25? El libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mira lo que dice el libro de Romanos, que desecharon a Dios por la mentira y empezaron a dar culto a la creación más que a Dios. Cuando algo se convierte en autoridad por encima de la palabra, se vuelve ídolo intelectual. Número 5. Placeres, deseos y pasiones. Sexualidad desordenada y dedicación a ello. Adicciones de diferentes índoles. Idolatría. Entretenimiento sin control. Deporte, juego, etc. Vida centrada en los placeres. Es idolatría. Filipenses 3:19, que subió de su vientre. No todo placer de la vida es pecado, pero todo placer que gobierna tu corazón, que es el centro de tu corazón, es idolatría. Y cuando tú pones cosas que te gustan hacer, cosas que no son malas, que te gusta hacer, yo creo que lo voy a predicar la última vez que hablé, se convierte en un ídolo, se convierte en el centro de tu corazón, desplaza a Dios. Es triste por una realidad y aunque se vea inocente, cuando desplaza a Dios, cuando lo sacas a Dios del centro, cuando eso se hace más importante en tu corazón, cuando a eso que tú le pones la mayoría de tus pensamientos, tristemente se convierte en idolatría. Religiosidad sin obediencia. Eso es idolatría también. Se confía más en rituales que en Dios. Lo que hablo ahorita. Se honra con labios, pero no con vida. Se vive apariencia sin transformación. Un ejemplo. Asisto puntual a todos los cultos, pero no hay entendimiento, no hay obediencia y no hay transformación. Mateo 15:8. ¿Qué dice? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mira la importancia cuando tenemos que confiar más en Dios que en los rituales. Cuando tenemos que honrar a Dios con nuestra vida más que con nuestros labios. Y cuando tenemos que vivir una vida de transformación sin apariencia. Cuando ponemos la apariencia por encima de la y vivimos una apariencia, estamos viviendo una idolatría. Gloria al Señor. Eso es religiosidad sin obediencia. Consecuencias de la idolatría. Número 1, espirituales. Enfría la comunión con Dios, enfría la relación con Dios. Producen sequedad, producen vacío, producen confusión. Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. La tribu de Efraín se entregó a los ídolos y Jehová dijo, déjenlo. La idolatría desconecta el corazón de la fuente de vida que es Dios, que es Jehová de los ejércitos, gloria al Señor. Emocionales y sociales, produce ansiedad, genera frustración constante, provoca relaciones tóxicas, deja vacío interior. Mira lo que produce la práctica de la idolatría. Te va a generar frustración, te va a dar ansiedad, te va a dar un vacío interior, va a provocarte, la realidad básicamente te va a quitar la paz de Dios, porque estás practicando una obra de la carne y por ende
La Biblia dice que no estás heredando el reino de los cielos y eso va a dañar tu relación con Dios y por ende tu paz, tu gozo que se supone que tengamos, que son las obras de que son los frutos, el fruto que es paz, gozo, amor, todo eso se va a salir de tu centro porque estás practicando una obra de la carne, una obra que es la idolatría. Nada creado puede llenar el lugar del creador. O sea, nada que sea creado puede llenar lo que Dios creó. El lugar del creador, perdón. Nada que sea creado puede llenar el lugar del creador. Por eso es que el ser humano vive con un vacío en su corazón. El que es millonario tiene un vacío en su corazón. El que es pobre tiene un vacío en su corazón. El que logró las metas universitarias que se propuso llega a tener un vacío en su corazón. El ser humano vive con un vacío en su corazón. Un vacío que no puede llenar con nada pasajero. Me recuerdo cuando yo estaba en el mundo, cuando yo vivía una vida alejada de Dios, que yo llegaba los fines de semana y yo me vestía y yo me iba para la calle y yo me iba a janguear y el jangueo estaba bueno y yo estaba gozándome, un gozo pasajero. Pero cuando llegaban las 2, yo se lo estaba contando a mi esposa, cuando llegaban las 2, 3 de la mañana, que se acababa el party, que se acababa el vacilón, llegaba ese vacío a mí. Llegaba llegaba eso vacío, eso que se llenaba momentáneo, pero que volvía a vaciarse. Y llegó el momento que ya dejó de darme gozo esas cosas porque me di cuenta que eran temporeros, que eran momentáneos, que por un momento no se las gozaba, pero eran momentáneos, pero que había algo, yo necesitaba, en mi interior había algo que necesitaba que se llenara, que no se llenaba con nada, que podía disimularse. Mientras estaba bajo los efectos de droga, yo podía sentirme gozoso en ese momento, pero cuando llegaba la realidad de mi vida, había algo que me estaba ahí vacío, había algo que me tenía vacío. Cuando yo vine a los caminos del Señor, por gracia, entendí el por qué yo tenía ese vacío, yo siempre sentía eso en mi interior. Y eso muchas personas caminan sintiéndolo. Muchos no lo demuestran, muchos lo tapan. El que tiene mucho dinero puede decir que lo tape con mucha droga, con mucha diversión pasajera, con muchas placeres del mundo. Pero está ahí cuando uno viene a Cristo, que se llena ese vacío, que el Señor llena, que el Señor ocupa el centro de tu corazón, te das cuenta que lo que necesitaba era Dios. Mira cómo es tan real que ese lugar solo lo llena el Creador. Y mira lo serio que es la idolatría, que ese lugar que le toca a Dios, que Dios lo creó para Él estar ahí, para Él ser el centro, para que ese lugar le corresponda a Él. Nosotros ponemos otras cosas que no es Él. Por eso es que el mundo camina como camina. Por eso es que hay tanta maldad. Por eso es que hay tanta muerte. Por eso es que hay tantos vicios. Por eso es que hay tanto dolor, por eso es que hay familiares matándose, por eso es que hay tantas guerras, porque la gente sacó al Creador del centro de su corazón y pues está poniendo cosas creadas, cosas que el mismo Dios creó, cosas creadas. Y se han llenado lo que no es de Dios. Y el que no está con Dios, tristemente está con el diablo. Es una realidad. El que no tiene a Dios como el centro de su vida, el que no le siente a Dios como su camino, como su caminar, como su visión, como su vida ahora y para la eternidad, tristemente está caminando con el enemigo, tristemente está cegado, no ha visto la luz de Cristo. Oramos por cada una de esas vidas para que la luz de Cristo alumbre, para que la gracia de Dios lo reciba, para que ese llamado lo pueda aceptar, para que ese fueguito que siente en tu corazón, ese vacío, Dios te enseñe, Dios te muestre, Dios haga curso, te quita la venda para que tú puedas entender que eso se llena con Cristo, eso se llena con Dios. La idolatría moderna, hoy más que nunca, aparte de la que les enseñé, las redes sociales se convierten en idolatría. La imagen pública,
el éxito profesional que le estaba hablando, la prosperidad que le estaba hablando, los logros, el autoestima extrema, los ministerios, familia, religión, este tipo, mira, en el cuerpo, personas que le están sirviendo a Dios y están cayendo en la idolatría de idolatrar sus ministerios, sus trabajos. Muchos están poniendo sus ministerios que Dios le puso para que le sirvamos por encima del mismo Dios. Y ahí es que empieza la apariencia, porque cuando tú haces eso, empiezas estás perdiendo la relación con Dios, porque primero tiene que ser, tu prioridad tiene que ser tu relación con Dios, tu transformación, tu crecimiento en el Señor, tu madurez. Después viene siendo tu familia, tu ministerio de la familia en tu casa, y después tu ministerio que el Señor ha puesto en tus manos. Sin ese orden, vas a ponerte débil, vas a verte en debilidad, vas a sentirte, como estaba predicando el pastor, en desánimo. Van a llegar todo este tipo de cosas porque has puesto el ministerio, el trabajo que Dios te dio, por encima del mismo Dios que te lo dio. Y eso es algo que al principio, y te lo digo porque siempre lo hacen, porque en un momento al principio de que yo empecé a servir al Señor, estaba practicando eso. Y empezó una lucha en mi interior. Esto es real. Hay una batalla con la carne que tenemos que matarla con la palabra de Dios. Hay cristianos que se creen que son ángeles y piensan y nada de esto los afecta. No entiendo cómo, porque la realidad es que esto es una lucha constante y una madurez en el Señor, que como vamos a vencer con el Señor es el centro de nuestras vidas y la palabra del Señor. Y yo entendí en un momento que estaba poniendo el ministerio de servirle al Señor por encima del mismo Dios, de lo que era mi relación con Él, de lo que era mi transformación. No estaba dejando que Él me dejara que yo me fuera transformando, no estaba yo usando la palabra para madurar, y ya quería yo predicar todos los días y hacer. No se puede así. Si tú no estás firme, si no estás fuerte en la relación con el Señor, vas a poner tu ministerio por encima y lo vas a convertir en idolatría. Vas a empezar a adorar más el trabajo que Dios te dio que Dios. Y eso está pasando en muchas personas que están sirviendo al Señor. Y tristemente muchas veces pierden su familia, terminan apartados del Señor, porque se enfocaron y sacaron a Dios del centro pensando que como el ministerio es de Dios, mi trabajo es para Dios, yo estoy agradando a Dios porque yo predico, porque yo estoy predicando todos los días, porque yo estoy leyendo la Biblia todos los días, o porque yo estoy yendo a la iglesia todos los días. Pero Dios quiere que tú hagas eso, pero que siendo Él el centro. No que tu corazón esté puesto en hacer eso para pensar que estamos agradando al Señor. Agradamos al Señor en nuestra relación, con que Él nos transforma a nosotros, que nos enseña a nosotros, que nos guía a nosotros, que nos corrige a nosotros, y después pasa a servir al Señor. Pero es al Señor. Muchos ponen la religión. No, hay personas que están en religiones, que se ha comprobado que son religiones que no le sirven al Dios verdadero. Y hermano, no hay que lo saque de ahí. Idolatría en la religión. Idolatría, ya mucho sea por costumbre, porque se le enseñaron a sus padres, y se les hace difícil salir de ahí, y empiezan a idolatrar lo que es la religión. Y la ponen por encima de Dios, como estaba diciendo ahorita. Muchas veces tú te sientas y te das cuenta que no están predicando la Biblia, que te están enseñando cosas que no están en la Biblia, y ahora con las redes sociales te vas a dar cuenta que son cosas que están mal, te lo van a tratar de decir, y tú vas a poner la religión por encima, aunque sepas que está mal, te estás idolatrando. Incluso usar a Dios como medio para obtener cosas en lugar de amarlo por quien Él es, también es idolatría. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Cuando buscamos a Dios por lo que nos pueda dar y no por quién es Él, idolatramos, porque ponemos lo que Dios nos puede dar por encima de Dios, por encima de lo que es la relación con Dios.
Gloria al Señor. Yo espero que esta palabra, y yo dije que iba a ser cortita, pero tenía que darlo todo lo que tenía ahí, no podía dejar pasar nada. Quería llevarlo todo completamente. Yo espero que se haya entendido, que haya, sí, ¿verdad? Todos los que lo vieron, los que lo vayan a ver, yo lo voy a grabar, lo voy a poner en YouTube y lo voy a compartir para que el que no lo haya visto lo pueda ver. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir o llamar. Yo se la aclaro. Traté de darle lo más entendible posible. El mensaje era simple. La idolatría está en el corazón. La idolatría es una tendencia del corazón que el ser humano la tiene sembrada ahí. El ser humano tiene una tendencia a adorar cosas que puedan ver. La idolatría no solo es una imagen, hay muchas cosas que estamos poniendo por encima de Dios que se está convirtiendo en idolatría. Porque la idolatría es eso, cuando adoramos o veneramos, le ponemos el amor, nuestra confianza, nuestro respeto excesivamente a algo o a alguien que no es Dios. Cuando lo ponemos por encima de Dios, para ser más claro. Cuando nosotros estamos poniendo toda nuestra adoración, todo nuestro amor, todo nuestro corazón a lo que no es el centro Dios, y esas cosas son las que gobiernan, eso es nuestro tesoro, eso es lo que está en nuestro corazón. Y eso es idolatría, una obra de la carne, que el que practica tal cosa no heredará el reino de los cielos. No importa la denominación en la que tú te congregues, no importa la religión en la que tú sigas, no importa otra cosa. Si estás practicando este tipo de cosas, lamentablemente estás en idolatría, y no importa nada de la religión y a lo que vaya, en lo que tú creas. Si no es bíblico, llegará un momento que estaremos delante del Señor, y si tienes el conocimiento, gloria al Señor, pues solo Dios sabe, gloria a Dios. ¿Cómo saber si tengo ídolos en mi vida? Te voy a hacer estas preguntas y tú te vas a contestar. ¿Qué ocupa tus pensamientos cuando estás solo o sola? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿En qué piensas cuando estás solo? ¿Estás pensando en Dios? ¿Estás pensando en el Señor? ¿Estás adorando a Dios en tu mente? ¿O estás pensando en otra cosa que no sea Dios? Yo sé que tenemos momentos en que tenemos preocupaciones momentáneas, pero estamos hablando de prácticas, o sea, de algo constante en nuestras vidas. Cuando estamos solos, ¿qué es lo que está ocupando tus pensamientos diariamente, constantemente? ¿Es Dios? ¿No es Dios? Contestas esa pregunta, porque si no es Dios, posiblemente está en idolatría. Y esto es para lo que piensan que le están sirviendo a Dios, pero no se han dado cuenta que hay un solo Dios, hay un solo cuerpo y un solo Cristo. Y no podemos no pueden haber, hay que llamar a una unión, a estar en la misma verdad, y hay una sola verdad. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Qué temo perder más? ¿Qué temo yo perder en mi vida? ¿Qué yo temo perder? ¿Temo perder mi relación con Dios? ¿Temo perder mi relación con Dios? ¿Mi intimidad con Dios? ¿O temo perder el trabajo? ¿O temo perder mi esposa? ¿O temo perder el juego que van a dar a las 7 y no verlo? ¿Qué temes perder constantemente en tu vida? ¿Qué me da seguridad cuando todo falla? ¿En quién ponemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad cuando las cosas van mal? ¿En qué la ponemos? ¿La ponemos en Dios? ¿La ponemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿O la ponemos en la imagen que tiene en tu sala? ¿O la ponemos en San Agustín, en San Felipe, en San Juan? ¿En quién la ponemos? ¿O la ponemos en Dios? ¿O la ponemos en Jehová? ¿O la ponemos en Cristo? ¿En dónde ponemos nuestra confianza cuando todo va mal? ¿A quién acudimos cuando necesitamos una ayuda?
¿Qué te hace sentir valioso o valiosa? ¿Que eres hijo de Dios? ¿O que te miras al espejo y te ves lindo o linda? ¿O cualquier otra cosa que no sea Dios? ¿Qué te hace sentir valiosa? ¿Qué sacrifico por eso? Eso que te hace, ¿qué tú sacrificas por eso que te hace sentir valioso? Tiempo, dinero, fe, principio. Sacrificas la fe por eso que te hace sentir valioso. ¿Qué te quita la paz si no la tienes? ¿Qué quita la paz en tu vida si tú no la tienes? ¿Qué te quita la paz en tu vida si no tienes esa cosa? Si no tengo el cajo del año, eso me quita la paz. Si no tengo $10,000 en mi cuenta, eso me quita la paz. Si prediqué y no pasaron 200 vidas a estar aquí, eso quita mi paz. Eso quita tu paz. ¿O no hay nada que quite tu paz cuando tenemos a Cristo? Porque mi paz, junto a mi paz los dejo, no como el mundo la da. La paz que Dios da, no hay quien la quite. Está ahí, en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de lo que sea, la paz está ahí. Si algo te quita la paz, cuando no lo tienes, que no sea Dios tu centro, porque eso sí va a quitar nuestra paz. Si sacamos a Dios de nuestro centro, de nuestra vida, eso sí va a quitarte la paz. ¿Qué estarías dispuesto a desobedecer a Dios para conservar? ¿Qué te estás dispuesto a desobedecer? ¿En qué estarías dispuesto a desobedecer a Dios por conservar? Eso que tú estás dispuesto a desobedecer a Dios por conservar es idolatría. Si tú estás dispuesto a desobedecer a Dios para retener algo en tu vida, tienes que volver a Cristo, tienes que volverte a Dios y volver a pedirle perdón al Señor. O sea, cuando yo volverte a Dios, tienes que ir la actividad con Dios y pedirle perdón al Señor. Aquello que gobierna tu corazón, eso es lo que gobierna tu vida. Esto es algo bien serio, porque eso que gobierna tus pensamientos, tu corazón, tus decisiones, es lo que va a gobernar tu vida. Y si no es Dios el que está gobernando tu pensamiento, posiblemente, y estoy hablando de una práctica, de algo constante, no es que en un día tú tuviste alguna situación, un problema y empezaste a pensar en ese problema, pero Señor, reprende, sácalo. No estoy hablando de esa relación, es una relación con Dios, estoy hablando qué está gobernando tu corazón, tu pensamiento, tus decisiones constantemente, diariamente, que se ha hecho ya un habitual. Porque eso es lo que gobierna tu vida. Y si es Cristo, y si es Dios, pues estás caminando en la verdad. Estás caminando donde hay que caminar. Pero si eso que está gobernando tu vida no es Cristo, no es Dios, no es el Padre, no es Dios, es el Espíritu Santo, vete en intimidad con el Señor y vuélvete a la gloria del Señor. Idolatría. Y con esto voy a terminar. No es arrodillarse ante algo, sino vivir, escucha bien, sino vivir para algo que no es Dios. Algo que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, eso es lo que digo ahorita. Y todo lo que ocupa el centro de tu corazón, ocupa el lugar de tu Dios. Y cuando digo de tu Dios, estoy hablando de tu Dios minúscula, porque lo que ocupa el centro de tu corazón, ese es tu Dios. Lo que ocupa el centro de tu corazón, ese es tu Dios. Y si el que ocupa el centro de tu corazón es el Dios de la Biblia, pues estás en el camino, la verdad y la vida. Estás en el camino estrecho. Pero si lo que ocupa tu corazón no tiene que ver nada con Jehová de los ejércitos, con Jehová Todopoderoso, con nuestro Creador, con nuestro Dios misericordioso, bueno, amoroso, con ese
que envió a su Hijo para morir por nosotros, si eso no es lo que ocupa el centro de tu corazón, pues lamentablemente el que no está con Dios está en las tinieblas, está con Satanás, está con el acusador, con el enemigo, con el adversario. Pero la luz de Cristo te está alumbrando, gloria al Señor. La luz de Cristo vino a eso, a alumbrarlo con su luz, a sacarlos de la oscuridad, a sacarlos de la ceguera, a llamarlos, a venir a Él. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree, todo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay un problema, que los hombres, ser humano, está amando más las tinieblas que la luz, y no quieren venir a la luz, porque sus obras son malas y no quieren que sean reprendidas. Porque todo el que aborrece la luz se queda en las tinieblas para que la luz no alumbre su vida. Porque el que viene a la luz, viene a Cristo y sus obras son reprendidas y empieza a caminar con el Señor y empieza a vivir una vida donde su centro sea Dios Todopoderoso. Espero que esta palabra haya sido de bendición para el que la vio y para el que la va a ver. Como vuelvo y digo, ¿verdad? Como dije al principio, somos el ministerio evangelístico de Jesús del Camino, tratando de llevar la palabra por los métodos que se pueda, en tiempo, fuera de tiempo, redes sociales, donde se pueda, donde podamos, donde Dios nos ponga algo en el corazón, que lo llevamos, tratando de ser más bíblico posible. Esto no se trata de mí, se trata de la obra del Señor, se trata de su palabra, que es la que tiene poder, no la mía, gloria a Dios. Pertenezco a la iglesia Manantial de Vida, estamos en la 93808 de la Oakland Road, aquí en Moscoy, en Mississippi, aquí a la orden, mi pastor Luis Nadie Borges, mi esposa Katy, como les dije, sabe que yo estoy aquí, me ha dado la confianza, ¿verdad? Sabiendo que nos cumplimos con nuestro ministerio, de llevar la verdad lo más entendible posible. Como vuelvo y repito, si alguien no entendió, si alguien tuvo alguna duda, algo que no explique bien, estoy en la disposición de que me puedan llamar, escribir, porque mi misión es que reciba la verdad todo aquel que quiera escucharla. Yo hago el live, yo prendo mi cámara, hago un live, digo una palabra, el que la quiera recibir, ¿verdad? Dios sabrá por qué esta palabra, ¿verdad? Yo confío en el Señor, yo camino por fe. Yo hago lo que Dios me mandó a hacer y la palabra no retorna atrás vacía. Y esperando en el Señor, poniéndole en oración para que esta palabra, que esta semilla se siembre en un corazón y dé fruto. Porque esa es la victoria del Señor, que dé fruto y que esa vida pueda ver la luz de Cristo, pueda llegar a la salvación de su alma y pueda llegar al Dios verdadero. Porque estamos en unos tiempos donde se ha levantado la apostasía, donde se han levantado falsas religiones, llenas de rituales, llenas de idolatría, llenas de falsas enseñanzas, llenas de libros, de enseñanzas de hombres por encima de la palabra, que están engañando a las personas, tristemente, engañándolas y llevándolas por un camino erróneo, que van directo a la condenación, porque la idolatría es una pequeña condenación cuando se practica. Por eso es tan importante poder llevar este mensaje y, ¿verdad?, que haya fruto. Yo sigo con mi parte. Dios los bendiga a todos.